Muy buenas tardes. Volvemos ahora y continuamos con la Expo España de Destiny Real Estate, donde vamos a hablar de temas muy relevantes de una inversión inmobiliaria en este país. Estamos tocando temas muy importantes como viene siendo la Golden Visa, como es el tema fiscal, y en lugares que a todos nos encantan, como viene siendo Madrid, Barcelona y la Costa del Sol, que acabamos de tener una sesión muy interesante con Kian Benner. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema fiscal. Es un tema que cuando hacemos una inversión inmobiliaria es muy relevante y siempre sugerimos que tengamos este asunto muy claro. Y para ello nos acompaña nuestra fiscalista estrella que se llama Simona Allen. Tiene una gran trayectoria, obviamente, en el tema inmobiliario, digo, en el tema fiscal, y conoce perfectamente bien el tema fiscal dentro de una operación inmobiliaria. Muchísimas gracias, Simona, por este espacio. Muchísimas gracias a vosotros, Óscar. Como siempre, es un grandísimo placer poder acompañaros y ayudaros con lo que necesitéis. Muchas gracias. Es un tema muy amplio, más y más, yo creo que tocarlo en una sesión como esta, pues va a ser muy difícil. Quiero irme de una manera muy puntual, tampoco extendernos mucho, porque pues obviamente en España, nadie mejor que tú lo sabe, pues dependemos de cada región, ¿no? Cada región tiene también Correcto. sus propios impuestos y sus propias leyes. Pero bueno, en términos generales, me gustaría que iniciemos con el tema de la adquisición. Yo quiero comprar una propiedad, ¿sí? Soy no residente, vamos a manejarnos como no residente y quiero comprar una propiedad en España. ¿Cuáles son los impuestos que aplican en este momento? Bueno, Óscar, muy buena pregunta y yo creo que justo ese es el punto del que tenemos que partir para poder explicar la parte fiscal de la tenencia, adquisición de un inmueble. Cuando adquirimos un inmueble en España, tenemos dos posibilidades. Primero, adquirir un inmueble de nueva construcción o adquirir un inmueble de segunda mano. Según el tipo de propiedad, según si es de primera entrega o de segunda entrega, como acabamos de decir, el impuesto a pagar sería distinto. Más concretamente, cuando estamos hablando de una primera entrega de un inmueble de obra nueva, aquí lo que tendríamos que pagar sería el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, ¿vale? El porcentaje aplicable por el IVA sería de 10% y es un porcentaje general, con independencia de dónde se encuentre el inmueble. Ahora bien, si estuviéramos hablando de una segunda entrega de un inmueble, el impuesto que sería aplicable sería el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Y este impuesto sí que es cierto, Óscar, que se regula de forma territorial. Es decir, dependiendo de la comunidad autónoma en la cual se encuentra el inmueble, sería aplicable un porcentaje u otro, pero en líneas generales suele variar de entre 6 y el 10%, dependiendo de la comunidad autónoma en cuestión. Ok, perfecto. ¿Hay algún otro impuesto que debamos de considerar en la adquisición? En la adquisición no hay ningún otro impuesto que considerar. Perfecto. Para ir en orden y que quede claro a nuestra audiencia, porque es un tema tan amplio y tan, para muchos Correcto. es muy complicado. Muchísima Entonces, información. muchísima información. Ahora, yo ya tengo la propiedad, ya es mía y pues obviamente existe normalmente un impuesto que le llamamos, por ejemplo, en México le llamamos predial, en Estados Unidos se llama el property tax. Ya tengo la tenencia de la propiedad. ¿Qué impuestos aplican con la tenencia de la propiedad? Bueno, pues Óscar, nuestro predial se denomina Ujú. IBI. Ok. Es el famoso impuesto sobre bienes inmuebles. Y de forma igual se regula de forma territorial, de manera territorial. Ok. Más bien no por comunidad autónoma, sino por municipio. Y
El porcentaje que podría suponer como gravamen anual por la tenencia del inmueble varía del 0,4% a 1,1%. O sea, que estamos hablando de un porcentaje muy pequeño y no significativo. ¿Sobre qué? Sobre el valor catastral Ok. del inmueble. Muchas veces ese valor catastral es difícil de medirlo. En España, ¿cómo funciona el valor catastral? El valor catastral, Oscar, se establece por la administración pública. Es algo que nos viene dado, no lo establecemos nosotros, pero en líneas generales suele estar muy por debajo del valor de compra, Ok. bastante por debajo del valor del compra. Perfecto, eso es muy importante, dado que también en la experiencia que tenemos en otros sitios, siempre está Ujú. por debajo del valor de mercado, ¿no? Correcto. Ahora, ya tengo la propiedad, Ujú. entonces si decido usarla para mi uso personal como segunda casa, ¿no? Yo ya no tengo que pagar ningún otro impuesto. En realidad no es exactamente así. Es ¿Ok? decir, ya tengo la propiedad en mis manos y Ujú. a partir de ahí tengo que definir para qué voy a usar la casa, como muy bien has dicho. Si voy a alquilar esta casa o voy a tenerla para mi propio uso. Y además de esto, habría que determinar cuál es mi estatus fiscal en España como persona física. ¿Soy residente o soy no residente fiscal? Dicho esto, primero, en España cuando tenemos un inmueble que está vacío, ¿vale? Y no constituye nuestra residencia habitual, habría que pagar una especie de impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿vale? Pero es el denominado concepto de imputación de renta inmobiliaria. Es como una ficción jurídica, para que lo entendáis, que supone un gravamen pequeñísimo, Ok. pequeñísimo, sobre el valor catastral del inmueble por el mero hecho de tenerlo vacío. Ok. Y por otra parte tenemos pues el típico ingreso que podría provenir precisamente del arrendamiento del inmueble, ¿vale? Ujú. Entonces, este mismo ingreso, en líneas generales, al declararlo, podremos deducirnos los gastos relacionados al arrendamiento, siempre y cuando seamos residentes fiscales en España, ¿vale? Y podríamos, por supuesto, deducir gastos como, por ejemplo, el IBI anteriormente mencionado. Entonces, Claro. imagínate, si estamos hablando de una persona que es residente fiscal en España y que tiene un inmueble que está siendo alquilado, esa persona podrá deducirse de los ingresos que declara en su declaración de impuestos en España Ujú. los gastos de reparación, los gastos que está teniendo en la comunidad de propietarios, el seguro de hogar, también podrá deducir el IBI que ha pagado, ¿vale? El impuesto Ujú. sobre bienes inmuebles, el predial, como decíamos anteriormente. Ujú. También podrá deducirse en concepto de amortización del inmueble un importe bastante interesante como gasto para disminuir, digamos, la parte tributable. Y por último, si además resulta que este inmueble se está arrendando para usos de vivienda, es decir, no uso meramente turístico, sino que lo arriendo a una persona que vive de forma Ujú. más o menos permanente en este inmueble, además de esto, tendré la posibilidad de reducir en un 60% el ingreso que yo obtengo de este alquiler. Por lo cual, al final, el importe que queda sujeto a tributación Ujú. es mucho más reducido de lo que era al principio. Por otra parte, si yo soy no residente fiscal en España, sí que es cierto que no tendría la posibilidad de deducirme los gastos relacionados con el alquiler, con este inmueble alquilado, Ujú. pero también es cierto que siendo no residente fiscal en España, tributaré a un tipo impositivo fijo de tan solo 24%. Por Correcto. lo cual, una cosa compensaría a la otra. Empezar con la otra. Ahora, esto funciona de la misma manera, digo, hablando del no residente, si es lo que llamamos renta corta o una renta tradicional de un año más, es un En el ingreso. caso de no residentes funcionaría de la Ok, misma forma. ok, No perfecto. habría No, ninguna diferencia. no viene diferencia.
Buenísimo. Ahora, yo ya tengo la propiedad, y ya la tuve varios años y ya he estado pagando. Y la quiero vender, ¿no? Y vamos a suponer que yo compré una propiedad en 500.000 euros y luego, posteriormente, al cabo de unos 5 años, la vendo en 650.000 euros. Tengo una diferencia, tengo una plusvalía, un valor ganado con el tiempo. ¿Cómo funcionan a la hora de vender la propiedad? ¿Qué impuestos aplican? Esta pregunta también es muy buena, Oscar, y aquí me gustaría, no, no, de verdad, yo creo que es muy importante hablar de estos temas porque hay cosas las cuales la gente desconoce. Como tú muy bien has dicho, he adquirido un inmueble por 500.000 y lo vendo por 650.000, por lo cual tengo 150.000 de ganancia, ¿verdad? Sí, Pues no, ok. pues no. Y esa es la buena noticia, Oscar, porque a la hora de determinar la ganancia que tenemos de la venta de un inmueble y tener que tributarlo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto sobre la renta de no residentes, tenemos que primero comprobar el valor de compra y también posibles gastos relacionados con este valor de compra, ¿vale? Por ejemplo, si yo he adquirido un inmueble de segunda mano y he pagado en su momento el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, he pagado a una notaría porque tenía que registrar la propiedad, ¿no? La compra de la propiedad. También he contratado a un asesor inmobiliario porque, claro, no voy a ir solo a buscar activos inmobiliarios sin tener a un experto a mi lado, ¿no? Claro. Entonces, todos estos gastos, Oscar, están directamente relacionados con la compra de la casa. Por lo cual, aunque el precio de la casa al principio fue 500.000, yo a estos 500.000 les tengo que agregar el resto de gastos como el impuesto pagado, la notaría y el asesor inmobiliario. Claro. ¿Vale? Entonces Ese sería, ya no serían los 500, sino ya serían 550, por decir algo. por ejemplo, 550, imaginemos. Y ahora vamos al precio de venta, que Ujú. ocurriría lo mismo. Tú me dirás, ¿vale? Yo lo vendo por 650.000 y yo te diré, perfecto. Pero esta venta para ti no ha supuesto ningún coste. Claro. No has tenido que pagar a un notario o no has tenido que pagar la plusvalía municipal, ¿no? Que es como también un pequeño gravamen en el momento de venta. eh, o no has tenido que pagar también a un asesor inmobiliario, porque claro, tienes que venderlo, ¿no? Tiene que buscarte Claro. posibles compradores. Y tú me dirás, sí. ¿Y cuánto te has gastado en total por eso? Pues otros 50.000. Perfecto. Pues entonces, el precio de venta no son 650, Oscar, son 600. Ujú. Ok. Por lo cual, aquí la comparación de la ganancia se tiene que hacer entre los importes que hemos dicho, 550 y 600. Y aquí Ujú. estamos ante una ganancia de 50.000, que Ujú. sería la que tributaría, y no de los iniciales 150.000 que estábamos Claro, considerando, que mira tú qué diferencia. totalmente, totalmente. ¿Y cómo funciona a partir de ahí? Pues a partir de ahí, dependiendo de si la persona es residente fiscal o no residente fiscal, Ujú. siendo residente fiscal en España, tributaría a un tipo impositivo progresivo que oscila entre el 19 y el 26%, Ujú. ¿vale? Dependiendo de la totalidad de rendimientos que ha obtenido la persona a nivel mundial durante todo el año fiscal. Y si la persona es no residente fiscal, tributaría a un tipo impositivo fijo de tan solo 19%. Ok, perfecto, Y perfecto. además, muy importante, que en casos de personas las cuales son no residentes en España y obtienen un rendimiento por la tenencia por el alquiler de un inmueble o una ganancia por la venta de un inmueble situado en España, muy importante mencionar que si estamos hablando de alguien que se encuentra en Colombia, en México, en cualquiera de estos países de Latinoamérica, países amigos con los que España ha tratado durante muchísimos años, tenemos convenios para evitar la doble tributación internacional, por lo cual
en cualquier caso no van a tener que lidiar con doble gravamen y podrán justificar en sus países de residencia este pago de impuesto y podrán deducirlo y evitar que paguen dos veces. Claro, es que ese justamente era mi siguiente pregunta, ¿no? Obviamente, España es país amigo de la mayoría de, si no es que toda Latinoamérica. Entonces, sí hay convenios y por lo tanto no hay una doble tributación. Al contrario, hay que reportarlos, ¿no? Exacto, Hay que reportar esos impuestos que pagamos, también hay que reportar esos ingresos y punto, nada más. correcto, Ok, correcto. ok. Ahora, hablando en términos generales, ¿hay algún otro impuesto como que debamos de tomar en cuenta? Pues mira, hablando en términos generales, en España también tenemos el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Ok. Este impuesto no grava, disculpa, la ganancia que obtengo yo de tener un inmueble alquilado, ¿vale? Sino que grava la tenencia de este inmueble, independientemente de si está alquilado o no está alquilado. Entonces, Ujú. lo primero aquí, también aclarar, el impuesto sobre el patrimonio es territorial, Ok. ¿vale? Entonces, aquí tenemos una diferencia muy, muy, muy grande. Podemos encontrarnos con comunidades autónomas como es Madrid, en la que estamos totalmente exentos del impuesto sobre el patrimonio, es decir, saldría a pagar cero, y otras comunidades autónomas como por ejemplo Cataluña, en las que existe el impuesto sobre el patrimonio, pero bueno, estamos hablando también de un gravamen del 1 al 3%. Ok. Entonces, Del varía. valor catastral, Del del valor valor, neto ok, del inmueble. del inmueble. Entonces, ahí en esta, digamos, declaración, ¿qué es lo que vamos a incluir? Vamos a incluir el valor neto de nuestros bienes y derechos. Cuando hablo de bienes y derechos, hablo de cuentas bancarias, acciones en sociedades, también a bienes inmuebles, va a depender muchísimo también lo que vamos a incluir de nuestro estatus fiscal, de nuevo, Ujú. ¿vale? Si yo soy residente fiscal en España, tendría que declarar, bueno, pues el valor de lo que tenga en España y en México. Ok. Pero si yo soy no residente fiscal en España, lo único que tendría que declarar sería el valor de los bienes o derechos que yo tenga en España. Y Ok. además, teniendo en cuenta de nuevo que existen comunidades autónomas en las que se paga cero impuestos sobre el patrimonio, como sería el caso de Andalucía y Madrid. Andalucía muy recientemente se sumó y muy bien que nos está viniendo por el tema de Marbella y Claro. Málaga. Y parece ser, bueno, pues que en el futuro va a ser esta la tendencia, porque al fin y al cabo lo que pretenden los gobiernos autonómicos es atraer inversión, por lo cual la única forma de hacerlo es dando incentivos fiscales. Incentivos. Y exacto. Madrid ha sido un paraíso fiscal, disculpadme por esta expresión, pero lo digo en todo el buen sentido de la palabra, pero lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. Y parece ser Claro. que, bueno, estamos siendo un buen ejemplo para el resto de comunidades autónomas, los cuales se están sumando a esta táctica. Luego, otra cosa que también habría que tener en cuenta en cuanto al impuesto sobre el patrimonio es que hay siempre en todas las comunidades autónomas que lo tienen vigente, ¿vale? Hay una parte que está exenta, ¿vale? Esta parte exenta varía entre 500.000 y 700.000 euros. Ok. O Ok. sea, es decir, si yo estoy hablando de una persona que es no residente, que ha adquirido un inmueble de 500.000 euros en España, no va a tener que presentar impuestos sobre el patrimonio, porque Ok. está por debajo del límite exento. Ahora, uno pagaría a partir de, ¿no? Del límite exento. Quiere decir, si yo tengo A una, por partir decir, del un patrimonio exento. de 1 millón, y yo estoy exento hasta Correcto. 700, pago sobre 300. Y es un porcentaje pequeño, ¿no? Ok, perfecto. Pues, Simona, creo que fuiste muy clara, fue todo es un tema muy amplio y tiene muchas variables. Como bien dijimos, hay impuestos que son
de toda España, pero hay impuestos que son territoriales. Entonces, Territoriales. hay que realmente hacer un muy buen análisis si queremos hacer una inversión en España, dónde queremos hacerla y cuál es la implicación fiscal, ¿no? Totalmente de acuerdo, Oscar. Yo creo que es muy importante porque esto forma directamente parte de nuestro plan de inversión. Se puede optimizar. Habéis visto, habéis oído, existen territorios dentro de España que son muy rentables desde el punto de vista fiscal. Simplemente se trata de preguntar a un profesional antes de Claro. tomar cualquier decisión y tener nuestro planning ya preparado y simplemente acudir a Destiny y preguntar cuál es el inmueble de nuestros sueños. 100% de acuerdo. Xiomara, muchísimas gracias por toda tu información. Seguramente nuestra audiencia va a tener muchas preguntas y bueno, se va a acercar a nosotros. El tema fiscal es sumamente importante conocer a la hora de hacer una inversión en cualquier lugar, ¿no? Y entonces, nuestra recomendación es siempre asesorarse de un profesional, ¿no? Pues Correcto. muchísimas gracias. Vamos a Gracias, Oscar. continuar. A nuestra audiencia los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro blog en destiny.mx, donde van a encontrar contenido de gran valor para su próxima inversión inmobiliaria. También les sugiero que nos sigan en nuestros webinars, donde también adquieren información muy relevante. Vamos a continuar con la siguiente sesión donde vamos a hablar de Barcelona, una ciudad bellísima con una historia increíble. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Buenas tardes.